Bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta por Bravo TV. Tenemos un montón de temas para la tarde-noche del día de hoy. Vamos a estar hablando de Osvaldo Bayer un poquito. Vamos a estar hablando de la caída de la imagen de Milei y algunos representantes de la juventud, artistas sobre todo, que salen a expresarse políticamente. ¿Qué podría implicar esta cuestión? Vamos a estar hablando del derecho de admisión. Se aplicó la prohibición de entrar a la cancha para deudores alimentarios. Esta es una medida que no intenta castigar, sino alentar el cumplimiento efectivo del pago de la cuota por alimentos para los hijos. Y tenemos una invitada especial, pero no se nombra a los invitados hasta que están en el piso, así que les voy a presentar al equipo. Está Jimena Fuertes con nosotros. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Hola, gracias, Carmen. Muy a favor de tu cábala. Soy de tu misma escuela. No se nombra antes de que llegue. Hasta que no llegue. Hasta que esté aquí. Gabriela de Lelisi, bienvenida, ¿cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Carmen? Muy a favor de que los padres pasen la cuota alimentaria. Y muy Micaela, a favor. También, ¿a favor de qué, Micaela? ¿Y qué te parece? ¿Qué les parece? Muy a favor, y aparte acabamos de estrenar esa medida que la vamos a contar hoy. El micrófono. Queremos, el micrófono, perdón, no se me escuchaba nada. Digo, muy a favor de esta medida que es fundamental para que empecemos a hablar de este tema. Exactamente, exactamente. Y para que tenga consecuencias, ¿no? De una vez por todas, porque efectivamente tiene consecuencias para las madres que le dan de comer a esos hijos igual. Vamos a arrancar por para mí una sorpresa, que fue esta medida del Gobierno Nacional de derribar una escultura en homenaje a Osvaldo Bayer. Hasta donde yo sé no había anuncios al respecto. Y no termino de entender si es una nueva provocación, una nueva maniobra distractiva, si es realmente parte de una batalla cultural o viene a cuento de qué. Lo que sí tengo entendido es que de todas maneras en la localidad de Ablaro que la van a reponer, ¿no es cierto? Sí, el intendente de Río Gallegos, porque esto ocurrió en Santa Cruz, es un homenaje, bueno, obviamente estamos hablando de Osvaldo Bayer, que entre tantas cosas maravillosas que hizo, escribió La Patagonia Trágica, que después muchos recordarán porque se hizo película, que se llamó La Patagonia Rebelde. Sí. Y por eso, bueno, se emplazó ese homenaje ahí en el lugar. A mí lo que me pasa con esto es, más allá de entender perfectamente, yo creo que acá todas entendemos que esto es parte de esta seguidilla de provocaciones que van a seguir porque evidentemente no tienen otra cosa para mostrar, entonces como que van alimentando el monstruito, ¿no? El Tamagotchi. Van tirando cositas para que siga creciendo. Te pide más, Sí, te sí, pide una te opinión, pide, te pide indignación. Te pide la indignación de cambiar el CCK o el Centro Cultural Kirchner, cambiarle el nombre. Exactamente. Te pide todas esas cosas. Los videos maravillosos que hacen los 24 de marzo. Te piden todas esas cosas. Esto es parte, digamos, de lo mismo, pero quiero decir que lo que provoca esto es... más allá de la indignación momentánea, es que hoy sigue siendo número 2 tendencia Bayer. Claro. O sea, la gente está... Ayer en el que no lo partido conocía. Le funciona como un boomerang. Es tremendo. Todo esto. Sí. En algún punto, porque yo pensaba en lo que pasó con el libro de Dolores Reyes. Con Claro. Come que pasó Tierra, algo sí, sí. parecido. Exacto, bestseller. Y es como muy interesante, repito, para las juventudes que tal vez no conocían la obra de Osvaldo Bayer, y esto genera justamente lo contrario. El otro día estaba en una reunión donde se decía, necesitamos más discursos como el de Davos, porque lo que generan es todo lo contrario, empecemos a hablar de estas cosas. Así que bueno, es la contracara. Entonces bienvenido. Vamos a Sí. escuchar la palabra de Ana Bayer, a ver qué decía al respecto. Hola, soy Ana Bayer, hija de Osvaldo Bayer. Repudio la destrucción del monumento de Osvaldo Bayer en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. A mi padre lo censuraron en vida, le quemaron los libros, sufrió el exilio, estuvo en cárceles, pero jamás se hubiera imaginado una topadora que pretende borrar su nombre. Una barbaridad lo que han hecho por el artista, por Osvaldo, por los huelguistas, los 1.500 fusilados, por la Patagonia y su historia. Pero está más vivo que nunca, le salió mal. Hoy, a la 1, en Buenos Aires, va a haber una marcha frente al monumento de Roca, en la calle Perú. A la 1.
La Patagonia seguirá siendo rebelde. Mi viejo rebelde, más rebelde que nunca. Qué lindo. Hermoso. Bueno, aprovechemos este testimonio entonces Sí. acá, como dicen las chicas. Yo todavía tengo dudas, pero voy a confiar en el equipo. No. Para Bueno. recomendarle al que está del otro lado, que no sabe, que no conoce y que quiere tener una opinión formada y no hablar al cohete de si está bien o no derribar esta escultura, a investigar, a informarse, se va a encontrar con cosas, la verdad que Una de las mucha cosas que calidad. me parece que está bueno recordar que tiene mucha vigencia es que estos 1.500 obreros asesinados que cuenta la hija de Bayer hace alusión a la película que decía recién Gaby, La Patagonia Rebelde, sucedió dentro de la estancia Anita, que es de la familia Menéndez Brown, que es la familia dueña de los, ¿se acuerdan los supermercados La Anónima? Sí. Esos que le remarcan arriba de la inflación, o sea, es ese señor, bueno, De los Peña Brown. de los Peña Brown, de familia de Marcos Peña también, que en esa asamblea de trabajadores había 3 posiciones: la de quedarse en la estancia peleando por un mejor pago a la esquila de las ovejas, escapar a Chile o entregarse y negociar para tener una buena negociación. Deciden entregarse y negociar y decir, bueno, sentémonos a hablar, y ahí es donde los asesinan a traición. Eso es lo que cuenta Osvaldo Bayer y que había quedado olvidado. Si no hubiera sido por Osvaldo Bayer no nos hubiéramos enterado de esta masacre. No, y por qué la hija de Bayer decía de la manifestación que se iba a hacer hoy en el Monumento de Roca, porque justamente el que manda a reprimir a los trabajadores, a los obreros, es justamente Roca. Así que, bueno, está buenísimo que los pibes y las pibas que no lo conocen, incluso gente grande, ¿por qué no?, que no sabía de la existencia de Bayer, vayan, lo busquen, lo googleen y empiecen a comprar sus libros. Evidentemente, Milei está haciendo mucho más por la industria Sí. editorial con estas cosas. Sí, Así incluso, que bueno, incluso se fantástico. baja en YouTube, ya estoy mandando chivo, pero bueno, Bueno. se baja en YouTube la película y es gratis, se puede ver. Y está dando vuelta el PDF del libro, que ya hay que hacer un valiente para leerlo porque es mucho más largo. Pero Sí, Bueno, la Patagonia pero, trágica. por Me eso- parece también sí. interesante esto como tener el otro personaje, ¿no? Vendría a ser como Osvaldo Bayer, la contracara de Javier Milei, él como el personaje artista comprometido, se presentaba como un ultra pacifista. Y del otro lado nos encontramos con una topadora, cuando no hay inclusive presupuesto para nada de vialidad, destruyendo su cabeza, el Pero monumento. aparte, imagínense, no quiero ser mala, en honor a la memoria de Osvaldo Bayer, ustedes vieron el contexto, el lugar donde está el monumento. No es una provocación, no es una incitación. no, claro, no es pasa un muy lugar- poca gente por ahí. Claro, o sea, la verdad que Lo que tan pasa es que ahí sin sentido. fueron los hechos trágicos, Claro, ahí pero fue por la eso te digo, represión. ir contra, claramente es simbólico, y por eso estamos hablando de eso. Ojalá Sí, genere el efecto pero contrario. el videíto de la pala esa rompiéndolo, es parecido a la que motosierra. y estuvo todo el día en la home de distintos portales hoy, Claro. ¿no? Y además, dándole o sea, yo vuelta. no sé a ustedes a qué le remite esto exactamente, pero cuando vemos los regímenes dictatoriales del mundo, cuando empiezan a derribar monumentos, a mí, digamos, más allá de la chanza, de la cargada que hagamos para tomarlo, para no indignarnos y salir de esa postura de víctimas permanente, es importante tener en cuenta lo que simboliza esto. Y además, es una máquina de vialidad. Es una que máquina no de se está vialidad. usando para ninguna otra cosa. Claro. Ayer hubo una manifestación acá en la ciudad de Buenos Aires de todos los empleados y empleadas de vialidad, justamente, además de reclamar, digamos, por salarios dignos, por sus puestos de trabajo, porque la están desmantelando también. Entonces, solo vialidad se está utilizando para ir a derribar este tipo de cosas. Tengámoslo en Para cuenta. cerrar este tema, me quedo con un gran concepto que vamos a seguir utilizando, me parece, a lo largo de todo este ciclo, que es el Tamagotchi de la indignación. Es decir, tenemos una especie de aparatito, de jueguito, que Claro. nos está pidiendo todo el tiempo que nos indignemos por algo, y este gobierno nos está dando de comer permanentemente. Bueno, no hay otra cosa para mostrar tampoco. Vamos a darle la bienvenida ahora sí a nuestra invitada. Graciela Camaño, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Bueno, gracias a vos ¿Qué por tal? venir, bienvenida, estábamos hablando de esto. Vamos a pasar al tema que sigue, me parece que vos tenés una opinión formada sobre todos los temas, va a ser interesante escucharte. Hoy hubo otra marcha de los jubilados,
se conoció el aumento que va a haber para los jubilados, es del 2,4%, con un bono congelado de 70.000 pesos, congelado hace más de un año. Sí, el bono. exactamente. Una jubilación estaría en 288. 285 sin el bono. 280 sin el bono, 280 más los 70 del bono que está Claro. congelado. Y bueno, ahí siguen los jubilados intentando manifestarse frente al Congreso. El operativo policial es realmente bastante grande, sin incidentes por lo menos en el día de hoy. Te pregunto, Graciela, ¿qué opinas de esta situación, de este aumento a los jubilados? Hay un tema que a mí me asombra que no salga a la luz, que es todo el pleito que hubo en la Corte Suprema de Justicia respecto a la movilidad. Sí. Quedó claro en un fallo de la Corte que incluso ordenó al Congreso legislar en la materia, y ese es el motivo por el cual el Congreso durante todos estos tiempos estuvo legislando y con la precaución de la movilidad, ya sea la movilidad de Macri, la movilidad de Alberto Fernández, pero siempre hubo un proceso de movilidad en el salario de los jubilados. Y es justo que así sea, porque en realidad la jubilación tiene una vinculación directa con el trabajador activo. Con el salario, exactamente. Es un Con el porcentaje trabajador de un salario. activo, con el trabajador activo, con el salario del trabajador activo. Que no solo tiene que ver con una circunstancia económica. En materia de previsión social, cuando allá por finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se empezó a mirar de qué manera se tutelaba la vejez de los trabajadores, se pensó en el mundo, en un sistema que le diera un linkeo de los jubilados con los trabajadores. Porque se sabía que el hombre jubilado perdía, digamos, el ser útil para sí mismo y la sociedad. Y entonces se la linkeó con la movilidad. La movilidad tiene fallo en la Corte Suprema de Justicia. Y este gobierno ya lleva más de un año de gobierno con la movilidad congelada y con la movilidad que está en el designio del Poder Ejecutivo. Ahora, es grave lo que ¿por qué están puede pasando, tener lo que la están movilidad haciendo? congelada si hay una ley que vos decís que se reglamentó? Acláramelo, por favor. Bueno, porque ha decidido el gobierno e indudablemente también los legisladores, ¿no? Porque acá no nos hagamos lo tonto, el gobierno es un gobierno de minorías, con lo cual constituye las mayorías a partir de los propios legisladores de la oposición. Vos fíjate que en el caso de las jubilaciones llegaste al colmo de legisladores que habían firmado los incrementos y el sistema de movilidad, y cuando el gobierno vetó, votaron el veto a favor. Sí. O sea, eso es increíble en cuanto a la coherencia o la incoherencia política de algunos dirigentes que ocupan las bancas en la Cámara de Diputados hoy. Te hago una pregunta respecto de la justicia. Si esto efectivamente corresponde por ley, digo, ustedes saben que lamentablemente los jubilados, para llegar a la recomposición de sus haberes, los que tienen posibilidades, hacen juicio. Es un juicio largo, es complicado, pero si un jubilado decidiera hacerle un juicio al Estado, largo, complicado, o hubiera un juicio colectivo para exigir la movilidad, ¿sería posible? Sí, por supuesto. El reclamo judicial es lo que viene cuando la política falla. O sea, yo a veces veo el enojo que hay de algunos dirigentes políticos por las atribuciones que se toma el Poder Judicial. Bueno, esto es el problema político que estamos teniendo. O sea, el crecimiento exponencial de las decisiones judiciales en ámbitos que no le corresponde porque son propios del Poder Ejecutivo, está directamente vinculado a la falta de una dirigencia política que tenga la capacidad y la inteligencia de resolverle los problemas a la gente. Sí, por supuesto, el Poder Judicial siempre está a disposición y es la ratio a la que concurre el ciudadano cuando el dirigente político no entiende cuál es el interés común, ¿no? Que se supone que es el que interpreta el bien común, el interés común. Gaby. Graciela, el 23, el domingo, terminó la moratoria jubilatoria. Es algo que evidentemente nos debería preocupar a todos. Parece que bueno, al gobierno esto no le está interesando de qué es lo que viene a partir de ahora, digamos, con esta PUAM, digamos, para los nuevos jubilados.
entiendo que vamos hacia un lugar en donde evidentemente vamos a tener que tener algún tipo de debate acerca de las futuras jubilaciones, pero ¿qué pensás de lo que puede pasar ya inmediatamente? A ver, primero tenemos que ser honestos en el debate y decir que el gran problema de las finanzas públicas en la República Argentina hace muchos años, además de, por supuesto, la deuda, es la jubilación. La realidad es que nosotros tuvimos un proceso de privatización que benefició a cualquiera menos al jubilado, porque la realidad es que las AFJP se llevaban unos porcentajes siderales de ganancias. Sí, con comisiones. Exactamente, con las comisiones totalmente inconstitucionales que cobraban. Había que resolverlo, pero nosotros tenemos un problema serio ahí, que es que tenemos regímenes provinciales que todavía no fueron traspasados. Tenemos regímenes especiales, o sea, vos fíjate que los grandes ingresos del país tienen sus propios regímenes, por ejemplo, todas las profesiones. Los abogados tienen su caja, los arquitectos tienen su caja, o sea, los que pueden acumular una gran cantidad de dinero están en regímenes especiales. Y después tenés el otro gran problema, que es la falta de derechos de un porcentaje muy elevado de la población económicamente activa. Trabajadores en negro que no aportan, pero no que no aportan los trabajadores, sino que no aportan sus empleadores. Es que acá se generó una cultura que se aceptó mansamente de trabajadores informales. Y eso se generó a través del monotributo, después también se generó a través de los programas sociales, trabajadores que de repente por cobrar planes sociales preferían negociar con su empresario que no les hagan los aportes y que no los pongan en blanco, como se dice comúnmente. Y en ese sistema se obvió las previsiones en materia de edad que hace la Seguridad Social. Todos los... El Estado, los sindicatos, los trabajadores... No persiguió a quienes tenía que perseguir para que tengan sus trabajadores en regla. El Estado, los sindicatos, los trabajadores, la dirigencia política que generó regímenes sin aportes o con aportes insuficientes. La responsabilidad es general. El sistema tiene un problema muy serio. El Fondo Monetario Internacional lo plantea en cada negociación, renegociación, paper, bla, 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 que pone sobre la mesa para hablar con los funcionarios argentinos. Reforma jubilatoria. En todos vos tenés ahí los renglones, los 5 o 6 renglones que te hablan. Y de la privatización. De un sistema jubilatorio que mira cómo está. Digo, esto es mejor que privatizarlo. No mover la jubilación durante 1 año y medio es mejor que privatizarlo. Es que por eso mismo, cuando vos escuchás a los jubilados que protestan y dicen, la casta son los jubilados, nosotros pagamos el ajuste, efectivamente, acá hay una distorsión en las definiciones que da Milei respecto a cómo fue su ajuste. Su ajuste fue muy poco virtuoso, porque le hizo pagar el ajuste a los empleados públicos y a los jubilados. Claro, después, todo lo demás no pagó ningún ajuste. El mayor ajuste lo pagaron los jubilados. Entonces es muy oscuro, porque seguimos teniendo las marchas todos los miércoles de personas que ya vimos lo que van a cobrar, la mínima de menos de 300.000 pesos. Se acaba la moratoria previsional que sabemos que afecta a 9 de cada 10 mujeres. El 90% de las mujeres argentinas no va a poder jubilarse y estamos a un paso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 6, 7 de cada 10 hombres también, ¿eh? No es solo un problema de las mujeres. Bueno, no es solo un problema de las mujeres, pero a quienes más afecta. Es más grave, pero también es un problema de los hombres. ¿Y qué pensás en relación a esto de la moratoria previsional para las mujeres, en ese sentido concretamente? A ver, yo creo que hay que tener claridad respecto hacia dónde vamos en materia jubilatoria. Si vamos a seguir sosteniendo un régimen que sea de aportes de activos, tenemos que resolver que todos aporten a la misma caja. O sea, no puede ser que haya algunos que aporten a determinadas cajas y otros a otra. Entonces tenemos que definir algo que es vital. ¿Hacemos todos el aporte a la misma caja? ¿Cómo administramos esa caja?
Bueno, a partir de ahí decimos qué porcentaje se puede considerar que es la jubilación y tiene que haber una escala. Porque lo otro que también es cierto es que hay personas que han aportado muchísimo dinero porque sus salarios eran altos y cobran una miseria de jubilación como quizás el que no aportó casi nada. Entonces, hay mucha distorsión. Fíjate que ustedes dicen la moratoria, bla, bla, bla. ¿Qué es la moratoria? La moratoria son trabajadores que no pueden completar en un régimen rígido como el que tenemos nosotros, que tiene la exigencia de la edad y de la cantidad de años aportados. Y frente a un mes de menos que no aportes, no te jubilás. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en la moratoria? Que eso fue algo que trabajamos con una diputada que no me acuerdo, Nora Ciaccio, con el entonces diputado Rucauf, estaba yo, no me acuerdo quién más estaba, que también se dedicaba al tema de jubilaciones, y lo hicimos cuando Massa todavía era funcionario del ANSES. Y llegamos a la conclusión que tenía que haber un reconocimiento por los años de aporte. A eso después, bueno, le fueron sumando un montón de cosas, como por ejemplo, plantear una jubilación para todas las amas de casa. En un momento dado se metieron todas las amas de casa dentro. ¿Vos no estás de acuerdo con eso? Sin aportes. No, porque vos tenés que tener una distinción. Ahí fue cuando también empezaste a meter cualquier cosa en el sistema jubilatorio. O sea, le sacaste lo que aportaban bien, lo seguís manteniendo en los regímenes especiales. Pero por otro lado le metiste, no sé, dale un plan. Bueno, pero también Pero no las amas de casa que no trabajaron. o las que Pero trabajaron ¿qué no en su trabajaron? casa, Pero me parece que lo más importante de eso que se llamó jubilación de amas de casa tenía que ver con visibilizar el trabajo doméstico no remunerado. Pero no lo podés poner en el mismo sistema. No lo Es lo podés. mismo que dijo que- Milei en su momento. Me trabajo acuerdo que que sirve dijo, para la No lo podés reproducción. poner en el mismo Sí. sistema, ¿Se acuerdan bajo que ningún Milei- punto de vista. Vos estás teniendo un sistema que no es un sistema romántico, es un sistema al cual vos tenés que hacer Pero aportes. no nos Pero esto estamos no tiene que refiriendo a ver una con cuestión romanticismo, romántica, sino Graciela. con Bueno, no, pero no justicia. es romántico. No es Vos tenés romántico. que mirar los números. Pero cuidar a los Las niños y minas quedarse que en la casa se trabajando, quedan no, cuidando todo el tiempo para que los tipos puedan Tienen salir a derecho, pero no lo podés es poner en el mismo romántico. sistema. Te creás otro sistema. Es lo mismo que planteó Milei. pero se en un momento que él autopagaban dijo, también. Hagamos, A mí está no me bien que las corras- amas... a mí no me pero- corras con no, Milei, pero porque si hay alguien que desde el primer momento dijo que pensaba de Milei era no, yo. digo que me A hace ver, pensar esto en- forma parte de mi pensamiento. Yo creo que el sistema jubilatorio de las personas remuneradas con salario tiene que estar prolijo, visible y tiene que ser algo bien administrado. Para hacer eso, vos no le podés meter todo lo que tenés como temas que tienen que ver Son con los personas problemas que- sociales. Perdón, no es la Quiero hacer misma, una pregunta. pero no es un problema social. No es la misma situación, la situación de un ama de casa que sirve para reproducir los medios de trabajo que la de un trabajador en negro. No, a ver, no es lo mismo. Vos cuando tenés un trabajador tenés una nómina salarial, tenés una serie de controles. Cuando está en es negro sola- no tenés ni Graciela, nómina, ni te controles, ni hago- nada. Pero Te no hago- lo podés comparar, son dos Perdón, cosas te hago distintas. una pregunta para entender un poco más el concepto que tiene que ver con esto. El trabajo que hacen mayoritariamente las mujeres, porque no es que lo hacen solamente las mujeres. El trabajo de los cuidados no es trabajo, ¿no lo consideras un trabajo? No en el sentido estricto de lo que es un trabajo remunerado, de lo que es un trabajo que forma parte del sistema previsional. El sistema previsional tiene determinadas características y esto no es un invento mío, es lo que los Es lo que se alemanes legisló pensaron hasta como ahora. sistema. Claro, Entonces, pero vos lo que tenés que pensar es, ¿metés todo adentro? Bueno, a las pruebas me remito. Mirá lo que nos Pero, pasó metiendo todo adentro. ¿Vos creés que Hoy estamos efectivamente- en una Sí. situación en la que una persona que trabajó 25 años, que aportó 25 años, no se puede jubilar. Lo que pasa es que Entonces, lo que vos decís no es un discurso... lo mismo. es Son un dos discurso cosas muy distintas. Está bien, pero es un discurso muy parecido, te vuelvo a repetir, no te quiero hacer enojar, pero el discurso de Milei con la nuestra. Es decir, el jubilado que está cobrando mal porque usaron su plata para pagarle a una señora que no hizo nada. O a un Porque lo que yo trabajador digo que se adhirió a una moratoria porque sus empleadores no le hicieron los aportes. Es con la No, nuestra. eso lo estás diciendo vos, no es lo que yo estoy diciendo. Y yo lamento que ustedes no puedan o no quieran interpretar lo que No, yo acá estoy somos diciendo. toda hay gente una que habla de diferencia Hay de un opinión. sistema
que es el sistema jubilatorio argentino. Sí. Ese sistema tiene determinadas características, abraza al trabajador asalariado, que en la pasividad pasa a cobrar un porcentaje del salario del trabajador activo. Ese es el sistema jubilatorio. Ahora, si vos en el camino fuiste metiendo todos los dramas sociales que tenías, que no pudiste resolverlo o no supiste o no quisiste resolverlos correctamente, y bueno, ese sistema se va a resentir. Pero yo Y quiero esto es lo que diferir nos está pasando hoy. Hoy tenemos un sistema resentido. Si no entendemos esto y apelamos a la sensibilería de suponer que vamos a poner en la misma bolsa los temas de género, que los conozco, que los defiendo y que sé de qué se trata, con un sistema que está vinculado a otra cosa distinta, bueno, ahí está el resultado. El No tema es que hay cobra una el jubilado el diferencia. salario que le corresponde y no va a cobrar la mujer que no tiene ningún No, el tipo de jubilado no ingreso. cobra porque no le está haciendo el aumento correspondiente el gobierno actual, que Pero vos podría tenés hacerlo. un sistema, amor, Pero, a ver, vos no pagás yo lo que la digo- jubilación de cualquier bolsillo, vos pagás de lo que ingresa para el Pero eso sistema es un jubilatorio. sistema que es perfectamente cambiable. De hecho, hay países que no solo alimentan el sistema jubilatorio a partir de los aportes de los trabajadores activos, sino que alimentan el sistema jubilatorio a partir Nosotros. de impuestos. Como no que nos se le- alcanzaba, que se le nosotros. cobran a las grandes como empresas. no nos alcanzaba, nosotros, como no nos alcanzaba los trabajadores activos por todas las distorsiones que teníamos, hace 30 años decidimos que además determinados impuestos van a pagar la jubilación. Exacto. O sea, sé O de sea, qué se estás puede alimentar hablando, de ahí. pero no tiene nada que ver el sistema jubilatorio con lo que ustedes están planteando. Porque Yo vamos- no considero vamos- que tenga que vamos ver. Yo a casos considero concretos. diferente la opinión para que, o sea, lo que no es que no nos entendemos, hay una diferencia de opinión en la base de no considerar al trabajo no remunerado que hicieron durante años las mujeres, que no fue incluso un problema social, porque estaba Claro. dividido hacia adentro de la unidad económica de la familia de esa manera. Uno trabajaba para afuera y el otro trabajaba Pero no para es lo que yo adentro. estoy diciendo, chicas. Ustedes me están tratando de No, llevar lo que para no- un lugar no, donde no, yo no lo que estoy estamos parada. tratando de No, entender es perdón. ¿por qué pensar Discúlpame. que hay trabajos que valen más que otros? Ese sería el punto. No Y pongamos no, sí, a todas porque las vos personas, tenés un perdón, sistema- segundo, no pongamos a todas las personas en la misma bolsa porque entonces vale más un trabajo que el otro. Pero no, Sería querida, por supuesto que vale más un trabajo que otro. ¿O Claro, tenés eso es alguna la duda? la Vos vas a remuneración. trabajar en una determinada categoría y tenés un salario. Y vas a trabajar a otro lado y tenés otro salario. No son los mismos. trabajás en una Incluso en casa. un mismo lugar, en una misma fábrica, en una misma oficina, tenés personas que hacen diferentes funciones, con diferentes responsabilidades y cobran diferentes salarios. Entonces, no estamos hablando de algo... Tampoco estamos diciendo que la jubilación de las amas de casa, que ya no habría que llamarlas así, es una jubilación de las más altas, son de las Pero más además la bajas. jubilación a la que ustedes se están refiriendo ya están perdidas en la edad. No es el problema. No es el problema. Bueno, por eso, hoy. eso Por iba a eso. preguntar, a eso Primero iba. porque no se siguieron ¿Cuánta dando. incidencia, primero, Y cuánta siguieron- incidencia tienen y si en todo caso vos crees que todas las dificultades por las que atraviesan todos los jubilados y jubiladas hoy en día, en todo caso tiene que ver con eso? O sea, ¿cuánta incidencia le das en todo caso al tema de las jubilaciones de las amas de casa? Bueno, ¿Cuántas amas de yo casa se no jubilaron? empecé a hablar recién, empecé a hablar hace un rato. Sí. Y les fui diciendo cómo Claro. fue evolucionando todos los problemas que tuvo el sistema jubilatorio. Ujú. Mencioné varias cosas. Yo lamento Diferentes que ustedes cajas. no me No, hayan no, escuchado. sí, no, habló Graciela, habló te- del sí. trabajo O sea, negro, las de no me diferentes hayan cajas. escuchado que hubo un sistema Exactamente. privado, no tengo problema, lo vuelvo a repetir No, para no, que yo me lo- yo lo entiendan. No, sí que te recuerdo. escuchamos. Que hubo un sistema privado, que eso estuvo mal, Sí. que fue mal pensado, que fue un negocio para pocos, lo dije de esa manera. Después también les dije que tenemos otro problema, que no todas las cajas provinciales se incorporaron al sistema nacional. También les dije que el otro Sí, que eso problema que desfinancia. teníamos era que teníamos cajas especiales que tienen sueldos muy altos y Sí. entonces eso hace que el sistema previsional del que cobra la mayoría de los trabajadores no esté financiado. Y también, porque hay que decir todo, hay cosas que se hicieron mal y se metieron en el sistema previsional cosas que no se debieron haber metido ahí. ¿Merecían las amas de casa que se les reconociera el trabajo familiar? Sí,
pero no se tenía que haber metido en el sistema previsional. Vos decís por Te hago afuera, una- empezando por afuera. Ya está. Están claras las posturas. No, pero entiendo que la diferencia es generar un dispositivo Sí, sí. o un programa que sea por fuera afuera, de sí. la caja de Es la ponerle jubilación. otro nombre. Exactamente lo mismo que decía Milei, no te enojes, Graciela, pero yo me quedé con una frase que él planteó en un momento cuando le dijeron, ¿y tu mamá no trabajaba? Y él dijo, no, mi mamá no trabajaba, no se merece una jubilación, se merece algún tipo de pensión distinta, porque ella no trabajaba. Me parece que lo que nos pone un poco nerviosas acá tiene que ver con entender o pensar que el trabajo de cuidados no es un trabajo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí me pasa que pienso en casos muy concretos. Vamos a pensar una mujer que trabajó de manera remunerada durante 20 años en determinadas empresas. No llega a los 30 años porque 10 de esos años que hubiera necesitado los dedicó a la crianza y al cuidado de sus hijos. ¿Esa persona en qué categoría la incluimos? ¿Cómo hacemos? Bueno, me parece que lo dijo Graciela, inclusive para el trabajador que le falta un mes. Falta tomar en cuenta este tipo de personas que efectivamente hicieron un aporte y que se van a quedar No, afuera. chicas, Es lo que que para eso está nosotros la tenemos que moratoria. lo que nosotros tenemos que hacer como mujeres no andar con discursos blandengues, sino poner sobre la mesa que no tenemos por qué cuidar nada y que las mismas responsabilidades de cuidado También, que totalmente. tenemos nosotros, ahí tienen sí, los hombres. ahí sí. Totalmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no Exacto. andar De acuerdo, viendo chicas. en qué Bien. sistema las Ahora metemos a bien. las mujeres. Ahí sí, Ahora sí. es que en realidad Totalmente. ese es el foco, Todas de que a partir acuerdo. de Totalmente, ahora democratizar deberíamos las tareas lograr de cuidado. que de todas las Necesitamos tareas de padres cuidado. que paternen. Exacto. Ese es el Exacto. tema. Bueno. Y no que tengamos que estar persiguiéndolos con las entradas de las Vamos a canchas decir a la una hora cosa, de podemos- ir a sí, buscar pero- que se hagan cargo de sus Son responsabilidades. dos cosas distintas. Si Graciela, quieren hablar de género, hablemos de género. Está muy bien. Porque no se trata solamente de el ítem cuidados, que no tiene No, por todo. qué estar arrinconado, visto ¿Qué le desde ese querés lugar. No tiene que estar desde ese lugar. Tiene que estar más Tiene que presente. estar desde el lugar de una cultura distinta que nos posibilite a las mujeres realizarnos fuera de nuestros hogares sin que tengamos que estar pensando que además tenemos que hacer todo el trabajo de los hogares. Y también tiene que ver con que las mujeres tengan acceso a los créditos, que tengan posibilidades de ser emprendedoras, que puedan participar en serio de el Producto Bruto Interno del país en porcentajes tales como los que participa el hombre. O sea, Traspasar el techo de hay un cristal, montón de herencias. cosas en las que podemos hablar de género. Pero la verdad, quedarte en esa cosa de ay, no, antes y la era jubilación así. del ama de casa. Y No, bueno, pero muchachas, antes no es culturalmente era jubilación. así. Por más Igual que me ustedes la parece, quieran que, me defender. parece que lo que tenemos que hacer son las dos cosas. O sea, por un lado, pedir políticas públicas concretas y qué hacemos con esas mujeres que hoy por hoy se siguen dedicando a estas tareas de manera mayoritaria. Y por el otro es todo el cambio Ya cultural estamos. que es más largo. Llegamos a un acuerdo. Mínimo, pero un acuerdo. Te quiero hacer una pregunta última sobre jubilación, Graciela, de lo que hablábamos recién, y quiero que pasemos al tema de los artistas jóvenes que se empiezan a pronunciar respecto del presidente. Te pregunté hace un ratito y te repito, ahora que se viene la campaña, que se vienen las elecciones, si bien son elecciones intermedias, la posibilidad de presentar un recurso comunitario apelando a la movilidad jubilatoria, ¿es real? ¿Es posible? ¿Puede ser la plataforma de campaña de algún partido? Eso tiene que ver con los intereses que están afectados, no tiene que ver ni con las campañas ni con los partidos. Si vos sos un particular damnificado porque vos considerás que tu jubilación está incorrectamente liquidada, tenés que agarrar un abogado y Pero no se puede hacer un reclamo colectivo. Pero no hay un reclamo también colectivo. existen los reclamos colectivos en ese tema. También existen. Pero lo tiene que hacer cada ciudadano cuando No considerás considera que pueda que ser- tiene vulnerado su derecho. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos algunos testimonios que te quiero mostrar de algunas celebridades jóvenes que estuvieron opinando sobre este gobierno. Te voy a preguntar a vos también. Tu opinión creo que ha sido ampliamente difundida, pero bueno, vamos a escuchar un poco qué decían los artistas jóvenes. Yo no negocio a mi mamá llorando, no negocio a mi tía llorando, no negocio a todas las reuniones familiares que yo he tenido y en las que se acordaban y se conmemoraba la memoria de mi tío. Yo entiendo que me tengo que poner al margen en un montón de aspectos que quizá... En mi caso, no estoy tan seguro de hablar, pues yo estoy seguro de quién era mi tío. Mi tío jugaba al vóley en Estudiantes, era un tipo súper deportista, súper sano, y a esa persona le fueron a las 2 de la mañana a la casa y a la fuerza la sacaron y le dijeron, vos pensás distinto, y se la llevaron
a un lugar que nadie sabe cuál fue y nunca más lo vieron. Y mi abuela lo buscaba y marchaba en plazas para que aparezcan, aún sabiendo que también podían desaparecer. Y dicen que ponían todos bombas y dicen una banda de aberraciones. Y yo tengo por ahí fuentes más cercanas para saber que no es así. Por eso lo defiendo a capa y espada. A mí me daría mucha vergüenza ir a una reunión familiar y no estar haciéndome cargo de que tengo un tío desaparecido. Mucha vergüenza que me pregunten y decir, no quiero separar mi público, no quiero perder viewers. No se tiene que olvidar nunca. Y cada vez que yo pueda hablar, lo voy a hacer con orgullo. Y si a mí me quieren decir que soy un zurdo o que lo que sea, me da igual. Estamos hablando de algo que es derechos humanos, algo que es mucho más grande y mucho más abarcativo que la política y que el River Boca y a quién votás. La gente lamentablemente pasó tanto tiempo que lo encasilla en un lugar que no tiene que estar encasillado. No, pero está bien que los hayan desaparecido y que no eran tantos. ¿Qué es eso de que no eran tantos? ¿Cuál es el fundamento de cuestionar algo por la cantidad de personas que murieron? No puede morir ni una, no puede desaparecer ni una. ¿Qué es eso de decir, no, pero como no eran tantos, queda invalidada la causa? Creo que va más allá de la exactitud de un número, porque justamente no había forma de comprobar ese número y se te hierve la sangre decir, pero no había forma de... Los tiraban arriba de un avión. ¿Entendés? Bebés recién nacidos. ¿Qué me vas a discutir? ¿O qué vamos a centrarnos en que la discusión sea un número y no en todo lo que pasó? Me trato de mantener al margen de todo, pero hay cosas con las que yo no puedo. Bueno, lo escuchábamos a Coscu, no sé si lo conoces, Graciela, pero imagino que es un influencer, un muchacho joven, que para mí en estas circunstancias sale valientemente. Tiene millones de seguidores, es un influencer joven. De los pibes, ¿viste? Pero digo, después de la situación Lali, ¿no? Me parece que, pone en jaque de alguna manera la libertad de expresarse libremente y que algunos jóvenes se animen. Me parece que es doblemente valorable. No sé qué ves vos, Graciela. No, yo reivindico que hayan jóvenes que tengan tanta noción de qué se trata el memoria, verdad y justicia, ¿no? Que no se pongan en ninguna vereda y que lo defiendan desde el punto de vista de los derechos humanos. Mira, yo creo que el gobierno hizo una maniobra que creo que le salió bien, de distraernos frente a tanto caos que ha generado en los últimos tiempos, hasta con actitudes delictuosas por parte del presidente de la Argentina. ¿Te referís a Libra? Me refiero a eso. Una maniobra distractiva. Entonces puso al más atrevido de los que tiene, de los pocos que tiene, porque hay que decir que no son tantos, a repetir. El doctor Gilavedra dijo algo que yo lo voy a repetir acá hasta el cansancio. Como él fue el que estuvo todo el juicio a las juntas, él puede dar fe de esto que él dijo, como nadie, porque fue el que escuchó en vivo y en directo todas las declaraciones y lo que dijeron los genocidas. Y el doctor Gilavedra dice, repitió los argumentos de la defensa de Videla. Y esto lo tenemos que decir fuerte para que la sociedad sepa que no se trata de un enjundioso historiador que nos quiera hacer ver la verdad, sino que se trata de un simulador que fue a repetir pagado, sostenido y desde los sitios del Estado argentino, y esto es lo grave y esto amerita hasta una causa penal para todos, algo que no tiene nada que ver con lo que el Estado argentino en sus tres poderes ha definido y viene defendiendo desde hace 40 años. Las instancias de adhesión a todo lo que implican los derechos humanos en la República Argentina, en nuestro país, se dio con procesos que lo fueron llevando adelante todos y cada uno de nuestros presidentes democráticos. A cada uno le tocó hacer una cosa distinta para que lleguemos acá. Y acá estamos, con nuestra sociedad consustanciada, con el momento ese de la oscura noche que vivimos en la última dictadura de las últimas 6 dictaduras que hemos tenido. A punto tal es así
que no hace mucho tiempo la Corte Suprema de Justicia, entre gallos y medianoches, ustedes recordarán, sacó un fallo respecto al 2x1, en el caso del represor Muiña. Sí. Haciendo una interpretación que algunos considerábamos mendaz de lo que era la ley del 2x1. De un día para el otro, sin ningún tipo de organización política, ni social, ni nada por detrás, las calles de Buenos Aires se llenaron de ciudadanos argentinos repudiando el fallo de la Corte, a punto tal que el Congreso de la Nación se reunió de urgencia, tuvo que repasar la ley para que no haya ninguna duda y la Corte tuvo que rever el fallo que había dictado. Esto pasó en nuestro país creo que en el 2017. Sí, vos eras legislador, eras diputada. Entonces, si a esto le sumás la enorme movilización, que algunos quieren usarlas políticamente, porque lamentablemente la bajeza humana existe en todos los extremos, ¿no? Entonces tenés los que vienen usando los derechos humanos hace mucho tiempo. Pero esta sociedad está consolidada en lo que significa el 24 de marzo, en lo que significa el proceso que vivimos, en lo que significa la memoria, la verdad y la justicia. ¿Y entonces qué significa? Y tiene razón este chico. Y mirá vos cómo un pibe chiquito nos hace reflexionar a todos, ¿no? A esos que se aferran a pelear diciendo 30.000 como si eso fuera lo que nos pasó, a este chico que dice no me importa, ese número no me importa. Tengo una pregunta, el tema Graciela. es el hecho. Sí, yo digo, y entonces, si está tan consolidada la cuestión de los derechos humanos y del repudio y la conmemoración del 24 de marzo, ¿cuál es la estrategia del gobierno? ¿Es una maniobra distractiva? Como decíamos recién, sí, es el Tamagotchi de la indignación al que le damos de comer, nos indignamos. Pero vos viste de qué se vanagloriaron, Carmela, ellos al día siguiente o esa misma noche en sus redes. Se vanagloriaban la cantidad de visitas que había tenido el personaje, que ellos llaman, no sé, el intelectual de fuste que tienen. Sí, estamos viendo, dame un segundo, estamos viendo, y está bien lo que vos decís, le está funcionando, porque estamos viendo una provocación atrás de otra. Vos que sos una persona a la que considero muy, muy inteligente en este sentido, ¿cómo uno trata de esquivar esa trampa? ¿O cómo se pueden esquivar esas trampas? Hablándolo, diciéndolo, yo creo que todo lo que sacamos de la boca tiene la bendición de salir al éter y estar en todos lados, ¿no? Pero sentís que son todas trampas para no hablar de lo que realmente está pasando con, yo creo que con la economía. Hay actitudes de provocación que están fríamente calculadas, cosas que se dicen que no tienen que ver con la sociedad, ni siquiera tienen que ver con los argentinos que enojados y confundidos votaron a este señor. ¿A qué te referís con la decrepitud de la política? A eso me refiero. Lo decrépito es lo que está arrugado, feo, tirado, vacío. Nosotros estamos viviendo un momento muy particular como humanidad, no es solo de la Argentina. Si a eso vos lo ponés en el contexto de un proceso muy distinto, porque nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Ustedes saben, hago ambientalismo. Sí. Y en lo que yo hago veo el avance de la ciencia, que es una cosa pavorosa, no lo puedo creer. Y también veo el avance de la comunicación, y todo eso ha generado como una suerte de mundo nuevo. Bueno, yo creo que hay cosas que no han tenido hombres capaces de reflexionarlo, y yo creo que la dirigencia política en la Argentina ha tenido la incapacidad de reflexionar la hora que nos toca y para qué estamos. Vos ¿Para qué somos? Fuiste una persona que estuviste, ahí en el 2001, que además en el 2002 formaste parte y colaboraste para sacar de alguna manera el país adelante después de una crisis tan profunda, pero el lema en ese momento era el que se vayan todos. ¿Encontrás alguna similitud entre aquello que vos viviste tan de cerca y adentro del Congreso con lo que se está viviendo ahora? No, es totalmente distinto, pero no puede ser nunca igual, porque la velocidad que tiene todo
con el avance de la tecnología y con la comunicación, no permite que ningún proceso sea similar a otro. Probablemente algunas cuestiones financieras fundamentalmente estén más o menos parecidas, pero en lo que respecta a la cuestión social, no. Vos tenías en ese momento, de alguna manera, partidos consolidados. O sea, no te olvides que vos estabas en presencia de la primera elección de la ruptura de los partidos políticos, porque el 2001 fue eso. O sea, la candidatura de la Rúa estuvo vinculada a esa ruptura. Bueno, a partir de ahí, los partidos políticos no solamente se rompieron, se destruyeron, fue una atomización total, y una atomización que lamentablemente no trajo como consecuencia la búsqueda de los mejores, sino que con el tema de la democracia de audiencias, que es el emergente de la comunicación del siglo XXI, vos tenés que cualquier perejil que dice 4 imbecilidades sin estudiar los temas, llega a ocupar cargos de representación, porque la gente mira el discurso, no tiene por qué saber, tiene otros problemas, y La puede gente no llegar tiene a quedar por qué atrapada. saber. ¿Qué pasó No, con no la tiene sociedad? por qué saber. ¿Cómo no tiene por qué saber? No, la sociedad no tiene por qué saber. La sociedad descuenta de que vive en un sistema, que es el sistema democrático, que es un sistema de representación, y que los representantes representan el interés común. Pero yo Ciudadano para cuando le común, quiero delegar, necesito saber qué estoy delegando, a quién, qué no le piensa. Hay pidas obligación de a una saber. persona que pelea por su subsistencia y la de sus hijos, que además Estoy de acuerdo con eso. tenga que ir a No, investigar quién carajo se presenta en una Y lo que elección. pasa No es estoy que de esa- acuerdo. Para tenemos por qué eso estar- es que se necesitan partidos políticos fuertes que traigan representantes dignos. Pero a veces, Graciela, de una acuerdo. consulta. De hecho, lo vimos la semana pasada en la votación con respecto al DNU que propone el gobierno, este DNU medio fantasma que tiene poca información sobre el acuerdo con el FMI. La conducción del Partido Justicialista había emitido un documento diciendo que no se votaba ese. ¿Te estás Y riendo? sí, porque me decís la conducción del Partido Justicialista. ¿Y quién es la conducción del Partido Justicialista? ¿Quién es? ¿Quién la eligió? Y hubo una contienda entre dos listas. Perdón, pero no hubo ninguna contienda porque al otro lo sacaron. Y el argumento fue que no le de la alcanzaban los justicia, avales. que no tenía los No, papeles. No, estaba flojo de papeles. Déjenme Claro. de jorobar. Los partidos están destruidos. No la reconoces a Cristina como Es conducción la del reina PJ. batata en el PJ, Cristina, no jorobes. Bueno, y entonces, bueno, espera, tenemos que ir. Tengo que dar una pausa. repreguntar. Dame Tengo un que minutito. repreguntar. Ahora vas a repreguntar. ¿Podemos ir antes de la pausa a ver el testimonio de Lollapalooza? ¿Lo tenés? Para ver qué pasaba, porque estamos pensando qué pasa con los jóvenes, tanto que se dijo que son los A jóvenes. Graciela le gusta mucho la los que música. apoyan a Milei. Vamos a ver Estuvo qué Olivia, pasa. además. ¿Viste que vino? Mira Que cómo canta. está. No, ¿Fuiste? a vos te encanta la música, ¿o no? Y además escuchás mucha música de ahora también. Escucho Qué porque feo no eso de quiero ahora, estar sonó afuera. horripilante igual, Graciela. No, No, se lo no, permita. Porque a ella le gustan mucho los clásicos. Tengo nietos yo tengo que escuchar todo. Todo. Vamos a ver Bueno, qué ¿le pasaba. puedes preguntar Sí. a tus nietos qué opinan de Coscu? Porque a mí me parece que el video que vimos es muy importante en este momento. Escuchen lo que pasaba. Hoy tenemos un gobierno que niega a esos 30.000 desaparecidos. Así que no me quiero quedar sin pedir justicia por Pablo Grillo, que por suerte está vivo y está peleando para estar mejor. Y para todas las víctimas de Patricia Bullrich, de Javier Milei y todos sus aliados. A mí me parece que lo que pasó en el Lollapalooza último es para que le prestemos atención. De a poquito, las y los jóvenes se animan, a pesar de que saben cuál puede ser la represalia, porque vimos cómo actuó el presidente contra Lali, se animan a decir lo que piensan, y fueron varios, inclusive en el último Cosquín Rock también. Desde Los Piojos, Sí. Dillom, hay toda una Sí, sí. especie, se va gestando ahí una especie de apoyo. Ahora, yo no quiero ser cortamambo y nos vamos a ir a la tanda, vamos a seguir charlando, Graciela. En Estados Unidos, para la elección de Trump, ustedes no sé si recuerdan, todo Hollywood, los mejores actores, Sí, no sé, es verdad. piensen en Meryl Streep, en quien les guste más. Mick Jagger. Mick Jagger, todos, Robert De Niro. todos advirtiendo
sobre la posibilidad de que Trump... Jagger no vota igual en Estados sea Unidos. bueno, presidente. Bueno, pero digo, Bueno, entonces necesitamos más todas todavía. las figuras, a lo que me refiero es cuánto afecta, cuánto mueve de alguna manera. Pero los jóvenes siempre son la expresión de la bronca, chicas. En todas Pasó las... lo mismo con Macri. En Yo todos lo los recuerdo momentos, eso pero además también, en todos los momentos. La representación de la bronca es la cultura, son los jóvenes, es la gente que canta. Si ustedes se ponen a revisar las letras de toda la música de la década del 70, se van a dar cuenta de que en la letra de cada una de las canciones se estaba hablando de lo que se sentía y de lo que era. Igual no yo sé coincido, si- sí. coincido con lo que decís vos, Carme, que es, digamos, qué incidencia tiene estas manifestaciones en lo ¿Qué cotidiano alcance y en ella tiene? está ¿Qué alcance? ¿Pero lo dejamos para después de la tanda? Sí, yo creo que no, Dale. pero no tiene alcance, No puede, pero no un aguantó. granito. No es un- aguanta, Yo no creo que aguanta. sí, Son yo creo que sí. tiene son razón. granitos No de se arena. aguantan. Vamos a la tanda. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La nueva línea de Subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. ¡Julio! ¡Escaloni, vení! Hola. Sabemos que tenés una visión del campo que nadie tiene. Y eso es muy importante para la Argentina. ¡Conta conmigo, papá! Gracias, loco. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hace algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura, Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Hairy Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. ¿Qué le pegan?
elegirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Continuamos aquí en Soy Casta, en vivo por Bravo TV. Veníamos hablando de los artistas jóvenes que empiezan a expresarse y algunos números que empiezan a hablar de una leve caída, otros de una estruendosa caída de la imagen de Milei. ¿A vos te parece que efectivamente se está horadando un poco la imagen de Milei, Graciela? Y es lógico, todos los gobiernos no tienen el mismo esplendor y cuando los resultados son tan magros, con más razón. Pues fíjate que él está ahora en un dilema muy grande y depende casi pura y exclusivamente toda su acción de gobierno de lo que le defina el Fondo Monetario Internacional. O sea, una persona que deploraba y trataba de... ¿Que votó en contra? No, que trataba a los políticos que iban al Fondo Monetario Internacional de prácticamente inmorales. Entonces, hoy él está haciendo la inmoralidad de ir al Fondo Monetario Internacional porque su programa no le dio los resultados que él esperaba. Entonces, todo bien, con un ajuste terrorífico lograste inmovilizar la inflación, también con una inmovilidad del sector económico muy grande, pero ahora estás en un compás de espera. Y a eso le sumás una serie de cosas que pasan y que la sociedad se va enterando. No es solamente el tema de Libra, es el tema de Libra, pero además son la cantidad de sueldos que se pagan en el área de prensa, la superestructura que le ha armado a la hermana, desde la cual la hermana sale de paseo por todas las provincias y su preocupación es armar el partido que necesitan para competir en la próxima elección. Ahí le están dando una mano importante. Su agenda internacional que deja mucho que desear. Su discurso, el discurso que hizo en Davos, no solo fue deplorable para los argentinos, fue deplorable para el mundo entero. Hay medios de comunicación en el mundo que lo han tildado de retrógrado. Las barbaridades que dijo van a contramano de todo lo que es el mundo occidental, lo que es el mundo que de alguna manera fuimos construyendo todos los ciudadanos. Pero su discurso del inicial mundo también fue en contra de todos los valores del mundo occidental. No, pero en esta oportunidad me parece que se metió con temas que son muy delicados. Acordate que no solamente se refirió a las mujeres, también se refirió a todo lo que era exactamente, las otras comunidades y en fin. Ahora, yo te pregunto, Graciela, estaba viendo ahí, por ejemplo, la última encuesta de la Universidad de San Andrés, que habla, bueno, de que hay mucha gente, 61%, que están insatisfechos con la marcha del gobierno. Pero el 52% desaprueba. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 48% que todavía aprueba. ¿Qué ves ahí de cómo se llega a este lugar de una crisis verdaderamente profunda, con gente que no llega a fin de mes, con gente que no come todos los días y sin embargo se sigue sosteniendo el gobierno en estos niveles que para mí me parecen altísimos, pero bueno, evidentemente... No hay nada al frente.
No hay nada al frente. Al frente lo que hay es un montón de políticos que están discutiendo el tamaño del ombligo, que hablan de sí mismos todo el tiempo, que tratan de hacer creer que son los más lindos, los más inteligentes, los más verborrágicos, y que no están hablando de los problemas que está teniendo la sociedad. La sociedad la tuvo que ir a defender las barras de los clubes de fútbol, porque los dirigentes políticos ni hablaban. ¿Eran barras o eran hinchas? Nosotros discutimos un rato largo. De los jubilados. No sé qué eran porque no estuve, pero indudablemente se pusieron las camisetas de los clubes. Sí. Pero lo que te quiero decir es que fíjate hasta qué punto la dirigencia opositora, la dirigencia que tiene que ver la gente para pensar de otra manera de él, en lo que anda. O sea, cuando no está desdiciéndose de lo que dice y votando en contra de lo que escribió, está votando algo que no le dice ni siquiera qué es. El otro día en la votación del cuando Congreso... lee los fundamentos de lo que mandó, está diciendo que estamos en el horno y que no se va a salvar con eso tampoco. O sea, ¿qué votaron, muchachos? Y vamos a votar para acompañar. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿El representante del pueblo tiene que votar para acompañar a alguien? Andá, si querés partener a, no sé, algún piringundín por ahí. Pichetto votó así y argumentó de esa manera. Es una locura. Bueno, pero es un momento en el que, por otro lado, es una oportunidad. Sí. Espera que por sí. eso que está ahí al frente. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, de economía, del acuerdo con el fondo. Me interesa saber la opinión de todas y a medida que conocimos algunos detalles... bueno, iba a tener una nota, pero bueno, continuemos entonces. Vos decís, votaron cualquier cosa. Recién decíamos, bueno, el pueblo que está ocupado de su subsistencia no tiene la obligación de saber. Los legisladores parece que consideran que su única obligación es garantizar la gobernabilidad y que el presidente haga lo que quiera. Parece, ¿no? Encuentro Federal fue uno de los que en gran parte tuvo ese camino legislativo desde que nació este nuevo gobierno de Milei. ¿Cómo analizas a este grupo de No, me parece que ahí se armó un grupo que me da la impresión, tuvo la intención de posesionarse en la Cámara. Y después fue como que se fue desmembrando. Y las votaciones siempre son distintas. Yo escuché, por ejemplo, el discurso de Nicolás Massot con el tema del Fondo Monetario y no tuvo nada que ver con la votación que hizo Pichetto. Así que se nota que cada uno vota como... Y ahí a Martín Menem, ¿cómo lo ves gestionando la Cámara? Digo, antes de esa votación había cerrado levantado la sesión y argumentado que no había quórum cuando sí lo había. ¿Cómo lo ves manejando la Cámara Baja? Bueno, Martín Menem tiene un problema gravísimo dentro de su propio bloque. O sea, tiene gente... Es impensado que un grupo de personas tan minúsculo ya se le hayan ido un montón y que haya esos cuestionamientos que está teniendo. Es una cosa inconcebible. Que habilite que los diputados de su propio bloque se peleen para levantar la sesión... como aparentemente quedó ¿lo habilita o lo pidió? Pareciera que lo pidió también, ¿no? Que pide ese tipo de que pidió en una grabación sí, que es una estrategia. Circuló, sí. Bueno, forma parte de esto que yo les digo, que es la decrepitud de la dirigencia política, ¿no? Bueno, quiero hablar de futuro, pero en un ratito. Vamos a tener en comunicación a Gambino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, noches, ministro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Buenas tardes. No, por favor, bienvenido. Bueno, queríamos hablar del derecho de admisión. Entiendo que se aplicó esta sanción para aquellos deudores alimentarios, que en realidad, entiendo yo, es una medida que intenta que cumplan, no castigarlos. Bueno, así es. La verdad que nosotros como colaboradores de la justicia en este caso, porque es la justicia la que determina una obligación alimentaria de un padre respecto de un hijo, tenemos un registro de deudores alimentarios, que ya lo teníamos desde el año 99 en la adhesión a la Convención de Derechos del Niño, es el derecho supremo, digamos, por el que la República Argentina también está adherida. En esa línea nosotros, te decía, tenemos un registro de aquellos
obligados meses tiene al que pago de deber una una cuota persona? alimentaria que no la cumplen. Está bien, ¿cuántos ¿sí? meses tiene que deber una persona? ¿Cuál es el nivel de atraso para entrar No. en ese registro de deudor alimentario? En el caso nuestro son 2 meses consecutivos de deuda, Ujú. insisto, donde nosotros tenemos que tener una orden judicial para poder inscribirlo en ese registro, ¿sí? ¿Cuáles son las A nivel consecuencias? nacional se estima que hay 11.000 deudores morosos, en la ciudad de Buenos Aires 2.900. Nosotros tenemos conveniado también con distintas provincias para poder estar en este registro. Y como te decía, en el año 99 ya teníamos este registro vigente. Lo que hicimos a fin de año fue modificar la ley de la ciudad, incorporamos el derecho de admisión a estos deudores para que no puedan entrar a espectáculos deportivos y culturales superiores, o sea, masivos. ¿Y cuántos se encontraron? Perdón, ya te abro. ¿Y cuántos se encontraron en el último partido? Mirá, ayer habíamos hecho una prueba piloto en el partido de Boca con Defensa y Justicia. En esa oportunidad no hubo ningún positivo. En el día de ayer hubieron 3 positivos, uno de ellos del interior del país, a los que cuando exhibieron el documento de identidad, el procedimiento es como el de tribuna segura, ¿sí? Claro. O sea, se exhibe el documento y eso accede a los distintos registros que hay. En este caso, el registro de deudores morosos, y se le pone en conocimiento de la deuda, digamos, que tiene, que ellos generalmente tienen conocimiento de eso, y se les restringe el acceso. La posibilidad de ingresar. ¿Mica? Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se sabe que para ingresar en el registro de deudores morosos se necesita una orden judicial y también se sabe que son muy pocas las mujeres que pueden iniciar estas acciones legales para pedir la cuota alimentaria. ¿Qué otras cosas se están haciendo? Por ejemplo, una campaña educativa, algún tipo de instancia como para que haya la posibilidad de patrocinio jurídico gratuito para todas aquellas mujeres que no pueden iniciar las acciones legales y por lo tanto nunca van a lograr que ese padre aparezca ahí en el registro, o son solo este tipo de acciones como esta que es más que nada punitiva? Bueno, por eso, lo que te digo es, nosotros desde el Ejecutivo de la ciudad, en este caso somos colaboradores de la justicia y esta medida es para difundir a aquellos que incumplen una obligación legal, se vean al menos restringidos de disfrutar un espectáculo deportivo como tienen una obligación pendiente respecto de sus hijos. Después, también tenemos nosotros desde el Ejecutivo patrocinio jurídico gratuito en lo que es la Dirección de Acceso a la Justicia, y también en esto sí decir que generalmente los colegios de abogados de cada jurisdicción tienen un asesoramiento gratuito, porque es una carga también que se le pone al profesional de cada jurisdicción, así que en ese sentido sí difundir que hay varios lugares que dan este asesoramiento gratuito a aquellas personas que tienen el derecho de reclamar. ¿Podríamos difundir de qué manera? Porque lo que suelen decir la gran mayoría de las mujeres es que no se cuenta con el patrocinio gratuito. Inclusive es esto, que en realidad las políticas que más se necesitan tienen que ver con la posibilidad del acceso a la justicia. ¿Cómo se tienen que comunicar y dónde aquellas mujeres que quieren contar con ese servicio? Bueno, por eso, la sugerencia, al menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en primer lugar, es accedan al gobierno de la ciudad, que ahí tienen el servicio de asesoramiento gratuito en lo que es la dirección de su barrio. Exactamente, nosotros ahora lo estamos en el barrio de la comuna, de los centros de atención a la mujer, ahí van a ser derivados y van a tener el asesoramiento gratuito. Y después también que vayan a los colegios de abogados que tienen en sus jurisdicciones, que también ahí tienen asesoramiento gratuito, porque lo importante de esto es poder acceder a la justicia para que la justicia fije esa cuota alimentaria y en función de eso poder Le hago la última pregunta, ministro. ¿Qué otras consecuencias tiene ser deudor alimentario, además de no poder ingresar a la cancha o asistir a eventos culturales? Bueno, en lo que hace al ámbito de la ciudad, sí.
nosotros también fijamos un plazo de, por ejemplo, de expedición de registro de conducir, se lo damos por 6 meses, y en el caso de que sigan inscritos en ese registro, no van a poder tener más el registro de conducir. Y después lo que tiene que ver con formar parte de la administración pública, no pueden ser funcionarios, bueno, ya temas más internos de lo que hace a ¿Se le a ocurre la alguna otra restricción de la medida que se administración podría pública. incluir? ¿Perdón? ¿Se le ocurre alguna otra medida que se podría incluir para alentar el pago? No, a ver, en este momento, a ver, nosotros lo que, insisto, tratamos de hacer, esto nos pareció una medida efectiva para que no puedan, por lo menos, inclusive con los valores que sabemos que tienen las entradas hoy en día, por lo menos no puedan estar disfrutando realizando actividades recreativas mientras no pasan lo que le tienen que pasar a sus hijos, está claro. Sí. ¿Cuánto sale una teníamos entrada, por ejemplo? Digo, para pensar en lo que no les pagan a los hijos. Sí, pero si vamos al partido de ayer de Argentina-Brasil, había unas entradas que iban de los 100.000 pesos a los 450.000 pesos. Claro, y se Entonces, sabe que 7 de cada 10 mujeres que están separadas no reciben la cuota alimentaria por parte del progenitor. ¿Van a seguir haciendo esto en los distintos estadios de la Ciudad de Buenos Aires, que entiendo tienen casi 20? Así es. ¿Todos los partidos? Ayer empezamos y el objetivo es extenderlo en todos los estadios de la ciudad y en eventos masivos de superior a 5.000 personas. Ministro, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, hasta luego, buenas noches. Adiós, buenas noches. Vamos a una tanda y me interesa muchísimo hablar del futuro. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La nueva línea de Subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Carpec? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelvo a crecer. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfruta 10 gigas desde 519 pesos. Telecentro, conectando con vos. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Y quiero hablar de futuro con las chicas también. ¿Qué se viene? ¿Qué creen que se viene? Si ven un futuro agradable, si viene un futuro negro, no sé, Graciela, ¿en qué estás pensando? Yo para mí vi un futuro bárbaro. El personal. Pero ¿se puede ser feliz en un país que no es feliz? Se tiene que tratar de ser feliz siempre, creo yo, por lo menos. A ver, ¿no será el presidente que nos quite las ilusiones, que nos mate las esperanzas, que nos haga pensar de que lo que viene puede ser mucho mejor? La elección que viene es una elección de medio término, es una elección medio perdón el término, medio
electoral, hablando con mi gran amigo Juan Urtubey, nosotros con el kirchnerismo. ¿Vos te enojaste cuando te enojaste con él cuando se fue, digamos, cuando se alió con no me enojé, simplemente nos separamos. Cristina dijo que no se enoja más, chicos. Nos dijo en el corte que ya no se enoja más. Graciela. Mira, porque le quería preguntar por Cristina. Pero en serio, no nos enojamos. Simplemente no compartimos la misma visión respecto a lo que había que hacer políticamente en ese proceso electoral. Él consideraba que había que volver al peronismo. Yo consideraba que a ese peronismo de Cristina Kirchner no había que volver, que había que mantener esa estructura tan interesante que nosotros habíamos tenido la capacidad de crear. Y bueno... ¿Crees que se equivocó? Yo para mí sí, yo creo que le faltó paciencia. ¿Y ahora a qué peronismo hay que volver? ¿Qué es lo que hay que armar? No, el peronismo tiene que pensar mucho lo que va a hacer. No puede seguir vendiendo espejitos de colores. Se terminó, no hay desembarco. ¿Y quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes? Y bueno, pero será un proceso que habrá que vivirlo. No necesariamente hay que correr atrás de un proceso electoral. ¿Parece que estuvo demasiado tiempo en silencio, Massa? No, a mí me parece que es correcto lo que hizo, guardó un respetuoso silencio y me parece que es correcto porque él tuvo mucha responsabilidad en los últimos 2 años del gobierno anterior. No tuvo la responsabilidad de todo el desastre, pero sí tuvo el manejo de la política económica. ¿Pero con Cristina seguís enojada? No, yo no estoy enojada, no te confundas, yo no comparto nada con Cristina. No comparto nada. No comparto cómo ella piensa, no comparto la política con tanto narcisismo, con tanto personalismo. No comparto. Y además no comparto cosas muy fundamentales de lo que tiene que ser nuestro país. O sea, ella fue una persona que hizo durante 20 años una política extractivista, no jorobemos. Venía de una provincia extractivista y no modificó nada de lo que Menem había hecho, salvo nacionalizar algunas cosas como YPF, pero en materia de minería dejó que todo el desastre siguiera, con ese régimen omnioso que teníamos 30 años de darle ventaja a los mineros. O sea, toda esa política de extracción de recursos naturales, de vivir de la soja, toda esa política que generó para financiar el Estado y no tener un proceso de administración correcto. ¿Crees que no hubo un proceso de permitiera? No hubo nada de eso. Pero hubo desendeudamiento. No hubo nada de eso. El desendeudamiento es responsabilidad y estuvo en la cabeza de Néstor Kirchner, que no tiene nada que ver con Cristina Kirchner. Está bien. Yo creo que Néstor Kirchner fue un dirigente político importante y tenía cosas interesantes. Yo, en ese sentido, hay cosas que yo valoro de él. Pero de Cristina no. De todas maneras, Cristina es una figura relevante en la política. No te quepa la menor duda. Si puede ungirse presidente de uno de los partidos más importantes, ¿qué te parece? ¿Y vos, Milei la elige a ella como opositora? ¿Elige a Axel? ¿Dónde te parece que está? No, yo creo que claramente tienen la misma visión de lo que tiene que ser la estrategia en la vida política del país. Uno en un extremo, el otro en el otro, y ahí están cascoteándose todo el día mientras a los jubilados los cascotean. Te escuché en algún momento hacer un análisis muy interesante que me parece que también puede darnos un poco de claridad acerca de por qué estamos donde estamos y que tiene que ver básicamente con la política, con los políticos que decías vos que solo están persiguiendo elecciones, que no hay nada en el medio, digamos, que
Hay una degradación en ese sentido en los partidos políticos y en los políticos, digamos, en las personas que los conforman. Bueno, cuando vos mirás que gente que piensa totalmente diferente en la construcción del proceso electoral se puede juntar y no hay un pensamiento estratégico, ahí lo único que tenés es táctica respecto al proceso electoral. No tenés otra cosa. Es un ganar para qué. Nadie contesta la pregunta de para qué. Eso es lo que a nosotros nos tiene atrasados como nación. No repensar este país, no pensar cómo nosotros podemos articular seriamente las economías regionales, cómo podemos hablar de logística. Somos un país gigantesco, somos un país muy grande en extensión, que tenemos determinadas cuestiones que hacen a nuestras riquezas naturales, pero que fíjate vos que en los lugares donde tenemos mayores riquezas naturales tenemos mayor pobreza. Sí. Entonces, ¿dónde va ese dinero? ¿Quién se lo lleva? Cuando a mí me dicen, bueno, hacemos un sistema para que durante 30 años la minería no pague. Se quejaban del rigui. Nosotros venimos regalándole los minerales de la cordillera de los Andes desde la década del 90 y nadie hizo nada. Y cuando vos empezás a comparar los precios de los diferentes minerales que tiene Bolivia, Chile y los que tenemos nosotros, ahí es donde te das cuenta de que es un robo a mano armada. Sí. Entonces se perdió la noción de la búsqueda del bien común. Ese es el problema más serio que tiene la dirigencia política en la Argentina. Usa la política como un medio de elevación social. Y bueno, y ahí tenés a la vista esa elevación social expresada en algunas señoritas. Graciela, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Un placer. Bueno, gracias a ustedes. Que vuelvas, tenerte de nuevo. Cuando quieras. Vamos a pasar con nuestros compañeros de Comunistas. ¿Estás ahí, Juan? Buenas noches. Claro que sí, Carmela. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, yo te escucho, te veo, Carmela. Perfectamente. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Excelente. Qué bueno. Estaba prestándole mucha atención a Graciela Camaño. Qué buena invitada que tuvieron, muy interesante todo. Se picanteó, hoy estuvo lindo el programa. La verdad que sí, los zócalos explotaban, Carmela. Y no sabes lo que fueron los cortes. Sí. Bueno, interesante. Hay que espiar los cortes. ¿Están grabando los cortes? Espero que no una pizza igual, Grabemos los cortes, chicos, grabemos los cortes, que eso vale oro. Tenés razón, Juan. Contame qué tenemos para hoy. Bueno, tenemos temas muy interesantes. Se está armando aquí la mesa de camaradas comunistas a mi alrededor. Gente que está cruzando el muro en este momento, trepando el muro para saltar al lado occidental. Vamos a estar hablando de los intentos desesperados, tal vez, del gobierno por obtener fondos, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino también con otros organismos. Vamos a estar hablando también de las elecciones de este año y de cómo se vienen armando unas y otras fuerzas y de algunos otros temitas. Tenemos 1 hora y media, así que seguramente el debate se va a extender, Carmela. Excelente, nos quedamos con ustedes entonces. Abrazo grande. Muchas gracias, buenas noches. Saludos para todas por ahí.